Pues vamos a dar comienzo a esta reunión y queremos dar la bienvenida a todos aquellos que os unís a nosotros por medio de internet, pero sobre todo queremos orar para presentar la reunión al Señor, porque el más importante aquí no somos ninguno de nosotros, el más importante es Dios. Así que vamos a orar y vamos a presentarle la reunión. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado. Gracias por tu protección. Yo te pido, Señor, que tú bendigas grandemente esta reunión, que tú te manifiestes, que tú te muevas, que tú nos hables, que tú nos ministres y también que puedas tocar el corazón de todos aquellos que van a estar siguiéndonos por internet, Señor. Ministrales y bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Santo, poderoso.
Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Ofrecer
Santo
adoramos, Dios, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor. Poderoso, solo tú eres el Todopoderoso, el Altísimo, el Sublime, el único digno, Señor. Recibe honor y gloria, Señor. Recibe, Señor, toda nuestra honra, nuestra alabanza, nuestra adoración. Queremos contemplarte, Señor, ahí donde tú estás, en tu trono. Nos acercamos ante ti. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, sana yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Estamos contentos. ¿Por qué tú estás contento, papá? ¿Estás contento, papá? Tus hijos que están aquí en la casa han venido a reunirse en tu nombre, a escuchar tu voz. Recibe nuestra gratitud de nuestros labios, Señor, este día. Queremos gozarnos, queremos tener fiesta. Ya la tenemos, Señor, no que la queramos, que ya la tenemos. Estamos de fiesta aquí, en este lugar. Ahí donde tú estás, en tu casa también, escuchando o viendo. Despójate de todo lo que te carga, de todo lo que te pesa durante esta semana, de tantos días, de tanto calor también. Y ven al refugio, ven a refrescarte al lado del papá. El papá tiene agua fresca.
Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre, Señor. Porque cuando acudimos a tu presencia, Señor, tú nos llenas de tu gracia, Señor. Nos llenas de los ríos de agua viva, nos llenas de ti, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por los que no han podido venir. Bendícelos en esta mañana. Bendice a la mamá que está escuchando en la casa, Señor. Fortalece su cuerpo y su vida. En el nombre de Jesús. Tan hermoso eres, Jesús, Con tus palabras, es tu amor.
Señor, es tuya, Señor. Solo tuya, nosotros no hicimos nada más que confiar en ti, nada más, Señor. Todo ha sido por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, porque también has puesto en nosotros esa fe, ese creer en ti, por tu Espíritu. Nada bueno había en nosotros, ni hay, si no viene dado de ti. Gracias, Señor, por tu poder que se manifiesta cada día, porque vamos rebasando todas las dificultades con tu ayuda. Gracias por ese poder que nos estás depositando cada día para ir salvando todas las adversidades, Señor. Gracias, Señor. No somos superhombres, solamente estamos confiados en ti, nada más. Y por eso tu poder se manifiesta, porque tú lo prometiste así. Vendrá poder sobre vosotros. Gracias, Señor. Vamos a ir orando. Vamos a orar por la palabra para que Dios pueda hablarnos en esta mañana. Señor Jesús, te damos las gracias por poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por que hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu palabra, porque tu palabra alumbrera nuestro camino. Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar a tu pueblo y para hablar a cualquier persona que se haya conectado por internet, Señor. Yo te pido, Señor, que no sean palabras que salgan solo de mi boca, sino que sean palabras, Señor, que salgan de tu corazón y que tú las puedas vivificar con tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda producir la obra para la cual tú la envías. Yo te pido, Señor, el milagro de todos los domingos, de que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y del entendimiento de todas aquellas personas que van a estar escuchando por internet. Oh Dios, para que puedan entender tu palabra, para que podamos conocerte mejor y podamos vivir conforme a tus planes y tus propósitos, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Y Dios nos ha traído hasta aquí, nos ha guardado hasta aquí, y sabemos que siempre que sea esa su voluntad, Él va a seguir guardándonos y protegiéndonos. Así que nosotros, aunque, como dice el Salmo 91, creo que es, mueran nuestra diestra 1000 y 10.000 a nuestra izquierda, nosotros no temeremos, viviremos confiados. Eso no quiere decir que no vayamos a guardar las normas que sanidad dicta que debemos de guardar, porque somos los primeros en obedecer lo que los hombres digan, siempre y cuando lo que digan los hombres no vaya en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Pero en cuestiones sanitarias nosotros cumplimos todas las normas que el Estado y el Ministerio de Sanidad ponen, pero no por miedo, sino por obediencia a las leyes. Porque Jesús dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros sabemos que nuestra vida no depende de ningún virus, ni depende de ningún ministerio de sanidad, ni de ningún sistema sanitario. Nuestra salud proviene y se mantiene por la voluntad de Dios. Y cuando llegue el día que Dios quiera llamarnos a su presencia, y hasta aunque estemos en la cama, estemos conduciendo o estemos haciendo lo que estemos haciendo, nos iremos con Él. Pero Pablo dijo que para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nos reunimos con Él. La semana pasada estuve haciendo una pregunta crucial para cada uno de nosotros. La pregunta era: ¿cuál es tu prioridad en la vida? Pues hoy quiero hablar de alguien que tuvo clara su prioridad, al menos desde los 12 años
hasta cumplir los 33 en que murió. Supongo que por este dato que acabo de dar, ya sabes a quién me estoy refiriendo. Por supuesto me estoy refiriendo al Señor Jesús. Porque aunque Jesús en su concepción fue diferente al resto de los seres humanos, en el resto de su vida vivió y murió enteramente y absolutamente como un ser humano. Lo único que lo diferenció a lo largo de toda su vida del resto de los seres humanos es que vivió sin cometer ningún pecado, como lo explica el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 2 y versículo 22, donde el apóstol Pedro escribe respecto de Jesús y dice: Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Le fue fácil no cometer pecados? ¿Crees que le fue fácil a Jesús no cometer pecados? Si no conoces bien a Jesús, pensarás que sí, que le fue fácil. Pensarás que como Jesús era Dios, le fue fácil no cometer ningún pecado. Pero quiero decirte en este día que nada más lejos de la realidad. A Jesús le fue igual de fácil o igual de difícil vivir sin cometer pecado como le había sido a Adán y a Eva antes de pecar. Porque tanto Adán como Eva no eran esclavos del pecado como lo somos nosotros. Ellos no tenían ninguna inclinación ni ninguna necesidad de pecar. Ellos tenían una absoluta libertad para decidir obedecer a Dios o no obedecerle. Y en esa absoluta libertad ellos decidieron someterse como esclavos al pecado. Y a partir de ese momento ya no pudieron vivir sin pecar, porque se habían convertido en esclavos del pecado. Y por tanto tenían que obedecer al pecado. Jesús, al igual que Adán y Eva, no era esclavo del pecado. Porque Jesús era hijo de María, que era esclava del pecado como cualquier otro ser humano. Quiero aclarar para que quede bien claro que no estoy menospreciando a María. María, la madre de Jesús, tiene todo mi respeto y honro su memoria como una mujer de fe, una mujer que fue capaz a estar dispuesta a morir porque se cumpliera la voluntad de Dios. Pero aparte de eso, era una mujer esclava del pecado como lo somos tú y yo. Porque era una mujer que había nacido de un hombre y de una mujer. Y así sucesivamente hasta Adán y Eva. Por tanto, María era esclava del pecado. Ella misma lo reconoce y en su famoso cántico dice que se goza en Dios su Salvador. Si ella no hubiera cometido pecado, si ella no fuera esclava del pecado, no necesitaba a Dios como Salvador. El caso es que María, la madre de Jesús, fue una mujer ejemplar en su vida. Fue una mujer que obedeció a Dios a riesgo de su vida, pero era esclava del pecado. Pero el padre de Jesús no era José. El padre de Jesús era Dios. Y Dios, por supuesto, que no es esclavo del pecado. Y por tanto, como su padre no era esclavo del pecado, él no nació en la condición de esclavo del pecado. Así que Jesús se encontró en la misma situación que estuvieron Adán y Eva antes de pecar. La diferencia entre Jesús y Adán y Eva es que mientras que Adán y Eva sí se dejaron llevar por la tentación y desobedecieron a Dios, Jesús nunca se dejó llevar por la tentación.
Fue tentado en todo como un hombre, pero no se dejó llevar por la tentación. Él fue fiel a Dios desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15, dice, refiriéndose a Jesús: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo como un hombre, pero Él nunca se dejó llevar por la tentación. Esto demuestra claramente que la tentación no es pecado. Es pecado dejarte llevar por la tentación. Y Jesús nunca se dejó llevar por la tentación. Jesús nunca pecó. Quiero insistir porque es importante que lo entendamos. Jesús fue tentado en todo como un hombre. Por lo que nunca más pienses que si Jesús hubiera sido tentado en esto o en aquello como tú y como yo, seguro que hubiera pecado también, tratando de justificarte delante, al menos, de tu conciencia. Jesús fue tentado en todo lo que te puedas imaginar, según nuestra semejanza. Esta expresión quizás pueda inducirte a error si no la entiendes bien. Porque claro, semejanza no es identidad. Porque dos cosas semejantes no son idénticas. ¿Quiere eso decir que Jesús no era idéntico a nosotros? Ya lo he explicado, pero lo repito para que quede claro. Jesús era semejante a nosotros, pero no idéntico, porque Él no nació en la condición de esclavo del pecado, como nacemos nosotros. Él, respecto a este detalle, era idéntico a Adán y a Eva, antes de su pecado. Pero en todo lo demás, Jesús era un perfecto ser humano con las debilidades físicas, no morales. Estoy hablando de las debilidades físicas propias de todos los seres humanos. Por eso Jesús tuvo hambre, tuvo sed. Por eso también Jesús se cansaba y necesitaba dormir. Y por eso sentía dolor al igual que cualquier otro ser humano. Y fue estas debilidades que Satanás se aprovechó para tentarlo, por ejemplo, en el desierto, con el fin de sacarlo del propósito de Dios, como un día logró sacar a Adán y a Eva del propósito de Dios. Pero a diferencia de Adán y Eva, Jesús no permitió que nada ni nadie lo sacara del propósito de Dios, porque Él tenía muy clara cuál era su prioridad en la vida. Una vez alguien dijo, si tienes un precio, Satanás lo pagará. Por tanto, si tienes alguna prioridad en tu vida fuera de el cumplir el propósito y el plan de Dios, Satanás logrará sacarte del plan y del propósito de Dios. Jesús, desde bien pequeño, al menos desde que tenía 12 años, tenía clara cuál era la prioridad de su vida. Porque cuando su madre, después de 3 días de buscarlo, lo encuentra y le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús le respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, y no era de José a quien se refería, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Él sabía ya perfectamente quién era y cuál era la prioridad de su vida, que no era otra que la de cumplir el propósito de Dios.
Por eso en varias ocasiones aseguró que Él no hacía nada por sí mismo, sino que todo lo que hacía, lo hacía en obediencia al Padre y en cumplimiento a la voluntad del Padre. Aun en uno de los momentos más dramáticos de su vida, cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando y clamando para que Dios lo librara de lo que le esperaba, siempre concluía sus oraciones diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, mostrando a nosotros el camino que debíamos de seguir. Jesús nunca nos pidió que hiciéramos algo que Él antes no hubiera hecho. Jesús nunca nos pidió que viviéramos de alguna manera que Él no nos hubiera mostrado con su vida que se podía vivir de esa manera. Jesús fue nuestro ejemplo en todo, porque en todo vivió como un hombre absolutamente normal, con todas las tentaciones que los seres humanos sufrimos y con todas las debilidades físicas que los hombres padecemos, pero vivió su vida con una prioridad clara que marcó todas sus decisiones y toda su forma de vida para darnos ejemplo a nosotros de que podíamos vivir teniendo esa misma prioridad. La prioridad de Jesús fue siempre la de la obediencia y el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. ¿Podemos nosotros vivir de esta manera? ¿Podemos nosotros vivir teniendo y manteniendo siempre la prioridad clara en nuestra vida de que nuestra prioridad es el cumplimiento del plan y del propósito de Dios? Sí, podemos vivir así. ¿Y por qué estoy tan seguro de que podemos vivir de esta manera? Porque Jesús nos dio ejemplo de que se puede vivir teniendo y manteniendo toda la vida como prioridad siempre la obediencia a la voluntad de Dios. Algunos, aunque solo sea en el subconsciente, podéis pensar: no se puede vivir teniendo y manteniendo siempre como prioridad en nuestra vida la obediencia y el cumplimiento del propósito de Dios. Porque si Jesús lo logró, fue porque además de hombre era Dios y por tanto, siempre que lo necesitó, tuvo al alcance de su mano una ayudita extra que nosotros no tenemos. Si este es tu pensamiento, déjame decirte que te equivocas, que estás muy equivocado, porque Jesús fue obediente a Dios hasta la muerte, cumpliendo a la perfección el plan y el propósito de Dios, no porque pudiera hacer uso de su naturaleza divina, sino porque como ser humano sabía cuál era la prioridad de su vida y todo lo demás estaba supeditado a esa prioridad, que era la obediencia al cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Jesús nunca se dejó llevar por las tentaciones, ni por sus deseos, ni por su voluntad. No porque su naturaleza divina se lo impidiera, sino porque haciendo uso de su libertad como ser humano libre, que no era esclavo del pecado, escogió, a diferencia de Adán y Eva, obedecer en todo a Dios y cumplir el plan y el propósito de Dios para su vida. A lo mejor te preguntas, ¿cómo puede ser que su naturaleza divina no le influyera en nada en su comportamiento ni en las decisiones que tenía que tomar? Si él, al igual que perfectamente humano, era perfectamente Dios. La respuesta a esta complicada pregunta la tenemos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos,
en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En estos versículos el apóstol Pablo deja muy claro que Jesús es Dios, porque no hay nada que pueda ser igual a Dios que no sea Dios. Pero siendo Dios, a diferencia de Satanás que quería el trono de Dios a toda costa y por eso se rebeló contra Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto no quiere decir que con la encarnación el Hijo Eterno de Dios dejara de ser Dios, porque el verbo que han traducido como despojar en el original griego es anonadar, y anonadar no significa que dejara de ser Dios, lo que significa es que se vació a sí mismo. Es que su naturaleza vino a ser como nada. Por lo que, parafraseando las palabras de Pablo, podremos decir que el Hijo Eterno de Dios, en su encarnación, renunció temporalmente a los privilegios que tenía en su condición de Dios. No que los perdiera, pero sí que renunció voluntariamente al uso de todos los privilegios que como Dios tenía, mientras viviera en la tierra como un hombre. Y si analizamos la vida de Jesús, nos daremos cuenta que esto fue así. Además, Satanás nunca hubiera permitido que Dios jugara sucio. Y esto lo digo entre comillas y con todo el respeto. Satanás nunca hubiera permitido que Dios jugara sucio con él. Él sí que juega sucio desde el principio con Dios, pero Dios, dado que su naturaleza es justicia, no puede jugar sucio. Por lo que tiene que soportar que Satanás siempre que quiera juegue sucio, pero él, por su naturaleza, no puede jugar sucio. Así que si Jesús hubiera hecho uso de los privilegios que su naturaleza divina le concedía, Satanás hubiera reclamado ante Dios que él había obtenido su autoridad sobre el ser humano y sobre la creación, porque un ser humano se le había entregado y que por tanto solo un auténtico ser humano podía arrebatarle esa autoridad que había recibido del ser humano. Jesús, en su encarnación, aceptó el reto de enfrentarse a Satanás y al mundo como un auténtico ser humano, sin hacer uso de su naturaleza divina para en buena batalla vencer a Satanás y poder arrebatarle las llaves del infierno y de la muerte, o lo que es lo mismo, arrebatarle la autoridad que Adán y Eva le habían cedido en el jardín del Edén como consecuencia del pecado. Pero también aceptó el reto para servirnos a nosotros de ejemplo de cómo vivir en total obediencia al Padre, cumpliendo en todo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Así que vamos a ver algunos de los momentos claves de la vida de Jesús para que nos demos cuenta de que como Él, siendo hombre, pudo tener siempre como prioridad en su vida la obediencia a la voluntad de Dios para poder cumplir en todo con el plan y el propósito de Dios para su vida, sin hacer uso de su naturaleza divina,
y así servirnos a nosotros de ejemplo. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y versículo 16. En Mateo capítulo 3 versículo 16, Mateo nos relata: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Este podría decirse que fue el punto inicial del ministerio de Jesús. Esta fue la casilla de salida de su corta carrera ministerial. Y es en este punto en el que podemos apreciar el secreto del éxito de Jesús. Es en este versículo que se nos desvela cómo podemos vivir nosotros también en completa obediencia a Dios, cumpliendo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. El secreto no es otro que Jesús nunca tomó la iniciativa en su vida. Siempre supo esperar el tiempo de Dios, que vino avalado por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Jesús no comenzó su ministerio cuando Él se sintió preparado, sino cuando Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien lo guió y le dio el poder necesario para en todo momento poder obedecer la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad o de sus propios deseos. El Espíritu Santo fue quien marcó la diferencia en la vida de Jesús. Y todo lo que hizo Jesús fue guiado, motivado y dirigido por el Espíritu Santo en su vida. Y Él no hizo nada que el Espíritu Santo no lo guiara a hacer, porque Él había venido a cumplir la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Por eso Él no comenzó su ministerio hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Pero el bautismo no fue la única ocasión en la que vemos la dependencia de Jesús al Espíritu Santo para desarrollar y cumplir con su ministerio en la tierra. Porque el Espíritu Santo, como ya he dicho, es lo que marcó la diferencia en la vida de Jesús. Porque todo lo que hizo Jesús, lo hizo como hombre, pero como hombre lleno del Espíritu Santo. Y nosotros ahora tenemos también la posibilidad de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y vivir sometidos y en obediencia a Dios, como vivió Jesús. Jesús nos dejó muchos ejemplos a nosotros de cómo Él, a pesar de ser hombre, pudo vivir en absoluta obediencia al Padre a través del Espíritu Santo y cumplir y desarrollar su ministerio, cumpliendo con el plan y el propósito de Dios. Jesús siempre tuvo clara cuál era la prioridad de su vida. Su prioridad siempre fue que el reino de Dios y su justicia fuera establecido en la vida de las personas. Así que, como su prioridad siempre fue el reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos que imitarlo. Porque Él buscó siempre el reino de Dios y su justicia como hombre, no como Dios. Porque como hemos visto antes, Él renunció durante su vida en la tierra a los privilegios que su naturaleza divina le otorgaba. Así que Él vivió teniendo como prioridad el reino de Dios y su justicia, porque fue un hombre lleno del Espíritu Santo, dejándonos a nosotros ejemplo de cómo debíamos vivir una vida de obediencia
al Padre, cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Solo si nos dejamos llenar por el Espíritu Santo y vivir siempre guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, podremos vivir teniendo la prioridad correcta en nuestra vida, que no es otra que el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Jesús, estando en la sinagoga de Nazaret, recién empezado su ministerio, leyó las palabras que vamos a leer ahora, que era una profecía de Isaías, y luego él dijo que esas palabras se habían cumplido en él. Y las palabras que se habían cumplido en él son: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En estos versículos está resumida toda la obra ministerial que tenía que desarrollar. Y teniendo en cuenta que esto ocurre justo al principio de su ministerio, es muy interesante que nos demos cuenta que desde el principio deja meridianamente claro que toda la obra de su ministerio no la iba a realizar gracias a su naturaleza divina, sino por la llenura del Espíritu Santo en perfecta obediencia al Padre. Jesús no iba a establecer el reino de Dios, ni iba a desarrollar su ministerio, ni iba a realizar ningún milagro por el poder de su naturaleza divina, porque estaba profetizado y él asume el cumplimiento de esta profecía, de que todo su ministerio se desarrollaría gracias a que había sido ungido por el Espíritu Santo. No para hacer su propia voluntad, sino para cumplir el propósito y la voluntad del Padre. Porque Él hizo solo aquello para lo cual había sido enviado. Su prioridad nunca fue su voluntad o sus deseos o su fama. Su prioridad desde los inicios de su vida, pero más particularmente desde el inicio de su voluntad, hasta el final, desde el inicio de su ministerio hasta el final de su vida, siempre fue el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Y para lograr mantener siempre esta prioridad en su vida, necesitó ser lleno del Espíritu Santo, porque durante su vida en la tierra él tuvo todas las limitaciones que los seres humanos tenemos, porque él fue verdadera y plenamente humano. De esta manera nos dejó ejemplo a nosotros, para que supiéramos cómo podíamos vivir en perfecta obediencia al Padre, buscando siempre primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que Jesús nos pidió en el Sermón del Monte, de que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, no era una utopía, no era algo imposible de asumir o de cumplir, porque Él nos dio ejemplo con su vida de que se podía vivir teniendo y manteniendo siempre esta prioridad en la vida, porque Él, como hombre, siempre vivió buscando el reino de Dios y su justicia. Y quiero insistir en esto. Jesús no lo logró gracias a su naturaleza divina. Jesús lo logró dejando que el Espíritu Santo lo llenara y controlara su naturaleza humana, para darnos ejemplo a nosotros de que se puede vivir con las prioridades correctas, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia.
por más que nos propongamos vivir nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, por más que vivamos una vida religiosa cumpliendo todos los requisitos que la religión nos manda, nunca lograremos vivir en perfecta obediencia a Dios. Porque Jesús nos dejó ejemplo de cómo era la única manera en que se puede vivir en perfecta obediencia al Padre. Y esta manera es siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos actualmente ser llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, reconociendo nuestros pecados y nuestra incapacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios por nuestros medios o por nuestro esfuerzo. En segundo lugar, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. En tercer lugar, invitando a Jesús a entrar en nuestro corazón para que Él gobierne nuestra vida. Y una vez que Jesús reina y controla nuestra vida, estamos preparados para ser llenos del Espíritu Santo. Si todavía no has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, ahora es el momento, porque hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana, porque nadie sabemos qué será de aquí a 5 minutos. Por eso te invito a que ahora cierres tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Señor Jesús, yo reconozco mi pecado. Reconozco, Señor, que me he rebelado contra ti, contra tus principios, contra tu voluntad. Y como ha hecho la sociedad, a lo bueno he llamado malo y a lo malo he llamado bueno. Y te he dado la espalda. Me arrepiento, Señor, y te pido que tú me perdones. Te pido, Dios, que tú me limpies de todos mis pecados por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor Jesús, que tú entres en mi corazón para reinar y gobernar mi vida. Te pido, Padre, que tú envíes tu Espíritu Santo a mi vida, para que tu Espíritu Santo me llene, me controle y me dirija, y me dé las fuerzas y la sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga, y si no lo habéis hecho hoy, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya sea de forma presencial o de forma telemática, un fuerte abrazo desde la distancia para todos vosotros. Quiero recordaros que si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo en el teléfono que figura en la página de Facebook de la iglesia, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .gimdofree, deletreado JIMDOFREE.com. También quiero invitaros en este día a que vayáis a partir del viernes a ver la película en el cine, una película que se llama Unplanned. Perdonadme que yo no hablo inglés, no sé pronunciarlo en inglés. Esta película se estrena este viernes 3 de julio, es muy interesante, sobre todo si eres una mujer y estás pensando en abortar. Te pido que por favor, antes de tomar la decisión, vayas a ver esta película. Un abrazo y deseo que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.